Muy buenas, lo que hoy vamos a hacer va a ser el postre tiramisú, un postre italiano en base a masitas vainillas o soletillas. Lo que vamos a utilizar para esta receta va a ser 600 gramos de queso mascarpone. Como en este caso mucha gente me pregunta qué podemos hacer para reemplazar el queso mascarpone porque no se consigue, yo les voy a enseñar una forma de cómo reemplazar. Es la combinación de algunos otros productos para lograr un gusto similar. Después vamos a hacer un almíbar a base de café expreso. Como el café expreso se hace por máquina y no tiene que superar los 80 y pico grados, 80-90 grados para que no se queme, vamos a hacer un almíbar de alta densidad que se le vamos a agregar al café para que tenga el dulzor necesario sin necesidad de quemar ni perder los aromas. Si usted lo quiere hacer con café instantáneo, también se puede hacer. Después, por otro lado, vamos a necesitar 18 masitas de vainilla. Vamos a utilizar 7 huevos, de los cuales los vamos a declarar por un lado la yema, por otro lado las claras. Y vamos a hacer, vamos a explicar la cantidad de formas que hay para hacerlo. Como este es un producto que, bueno, dicen que viene de Italia, pero en realidad los productos que se utilizan, tanto sea el marsala, tanto sea los bizcochos que se utilizaban mucho en la corte de Saboya y de ahí fueron muy especiales, que eran procedentes de Italia, o el queso mascarpone, eran propios de ahí, y bueno, todos esos productos italianos, chefs italianos en todo el mundo lo fueron haciendo, y bueno, fue considerado un producto italiano por los componentes que los reforman. Vamos a agarrar, vamos a hacer, como explicaba, varias formas de hacerlo. Hay algunos que son muy antiguos, en el cual se utiliza el huevo crudo, que es muy riesgoso por el tema de la salmonela. Hay que tratar de llevar el huevo arriba de los 60 grados para que muera este tipo de bacterias. Pero bueno, se hacía de muchas otras formas que ya les voy a explicar. Nosotros los vamos a hacer con un merengue italiano y con un aparato bomba, que ya les voy a explicar también qué es lo que es. Vamos a utilizar la crema de mascarpone, o la que vamos a hacer en reemplazo. Vamos a agregarle el aparato bomba para darle esponjosidad y que la consistencia del postre esté dado por el azúcar, que se eleva a 120 grados y eso da consistencia de caramelo. Y vamos a utilizar el merengue italiano, que también va a tener la misma función, el hecho de llevar a 120 grados el caramelo. No vamos a necesitar la utilización de gelatina para que quede un postre firme. Los postres más antiguos, como se utilizaba el huevo crudo, la yema sobre queso y las claras batidas, luego para incorporar aire y todo en estado crudo, quedaba siempre un poco mucho más flojo. De esta forma logramos que, porque el almíbar a 120 grados, lograr mucho más consistencia. Bueno, dijimos que la receta original iba a llevar 600 gramos de queso mascarpone. Si usted lo tiene, mucho mejor, utilícelo. Si no, vamos a hacer una forma mucho más que tenga mucho más fácil de conseguir, que sería la utilización de queso crema, 400 gramos de queso crema. Vamos a utilizar 100 gramos de un yogur firme natural. Vamos a utilizar el jugo de medio limón y vamos a utilizar 100 gramos de manteca. ¿Por qué vamos a utilizar todo esto? ¿Qué diferencia hay entre el queso crema, que muchos utilizan, y el queso mascarpone? El queso mascarpone es a base de crema de leche, que la cual se le ponen fermentos lácticos y algún medio ácido, como puede ser el vino, limón o vinagres, que logran que coagule de una forma con un tenor graso bastante importante, casi 47%, 50% de materia grasa tiene este queso, por eso es muy firme y por eso los postres hechos con queso mascarpone son mucho más firmes. Entonces vamos a utilizar manteca o mantequilla para elevar el tenor graso del queso crema. ¿Por qué el yogur? El yogur va a suplantar el fermento láctico que lleva el queso mascarpone, y el medio limón para darle el toque de acidez propia de este queso. Es un queso que vamos a lograr bastante similar al mascarpone, más allá de que no sea reemplazable. La utilización de queso crema solamente es una cosa mucho más insípida para hacer un tiramisú, por eso yo les enseño esto si no disponen de queso mascarpone. El queso crema está compuesto solamente por leche, crema de leche, bueno, tiene el suero láctico, que es el que se obtiene de la cuajada de la leche cuando se quieren hacer los quesos, y esto dispone de mucha albúmina, y bueno, eso es lo que le da la consistencia, aparte de algunas gomas que le suelen agregar algunas marcas. En definitiva, no son nada que vernos con uno con el otro, tienen la consistencia parecida, pero es mucho más insípido. De esta forma vamos a lograr algo muy similar. Vamos a comenzar. Vamos a colocar primero el queso crema, 400 gramos.
y vamos a disolver un poco. Por otro lado tenemos los 100 gramos de mantequilla o manteca que lo vamos a poner, si no está en forma de pomada, como en este caso que está bastante firme, le damos un golpecito de microondas o lo ponemos en un lugar cálido para que lo podamos incorporar por igualar de densidades dentro de esta crema. Una vez que ya está listo, que logramos ablandarla, vamos a anexarla al queso crema. Con esto aumentamos el tenor graso a un 47%. Le hace falta un 15% más de tenor graso. Luego de esto agregaremos 100 de un yogur firme para darle el gusto láctico, del fermento láctico. Siempre igualando las densidades e ir bajando de a poco. Esto con el frío va a tener mucha consistencia por el tema de la mantequilla o manteca que le agregamos. Por último, el jugo de medio limón le da la acidez que necesita. Ya obtuvimos nuestro queso mascarpone casero. Ahora lo que vamos a lograr, le vamos a necesitar para embeber nuestras masitas vainilla, va a ser el almíbar que la va a perfumar y la va a humedecer. El postre tiramisú tradicional italiano, en muchos lugares por ahí muy golosos lo embeben a la masita muy mucho, ya sea porque utilizan unas masitas a lo mejor que están demasiado secas para utilizarlas, o porque le gusta demasiado dulce. Es más, no se le coloca azúcar. En la receta tradicional se utiliza un café expreso y solamente se embebe 2 o 3 milímetros alrededor de la masita y conservando la humedad propia del bizcocho de vainilla, que tiene que ser húmedo y que tiene que ser bien untuoso y mojado para que el postre no quede seco. Entonces lo que vamos a preparar ahora, con 200 gramos de café de máquina, vamos a preparar 300 mililitros de café expreso, a los cuales después le vamos a agregar 100 gramos de azúcar. Si usted dispone de café instantáneo, tranquilamente utiliza el café instantáneo, le agrega los 100 gramos de azúcar. Yo en este caso voy a hacer el café expreso, y para no quemarlo voy a hacer un almíbar que lo voy a llevar a 120 grados y se lo voy a agregar sobre el café. De esta forma no quemamos el café, obtenemos un mayor dulzor y lo vamos a perfumar con 50 mililitros de vino Marsala. Ahora en este momento vamos a hacer, ya tenemos el café, tenemos la Marsala, el azúcar y el agua. Vamos a colocar 40 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar, hacer una almíbar junto bola blanda. Esto lo vamos a repetir en varias ocasiones, tanto sea para el almíbar, tanto sea para el aparato bomba o tanto sea para el merengue italiano. Vamos a apagar el fuego. Vamos a colocar el café. Y este punto lo vamos a ir agregando lentamente con el café caliente para que no coagule el azúcar. Ya tenemos nuestro café expreso dulce para bañar nuestras galletas vainillas. Ahora, una vez que ya tenemos entonces nuestro queso, lo que le vamos a incorporar entonces es el aparato bomba que yo le explicaba. El aparato bomba es una cosa muy similar a lo que es el merengue italiano con las claras, pero en este caso con yemas o con algún huevo también puede ir incluido. En este caso entonces vamos a hacer un aparato bomba con 7 yemas y para eso vamos a necesitar desclarar y dividir los 220 gramos de azúcar en la parte que va a ir para el aparato bomba y en la parte que va a ir para el merengue italiano. Bueno, entonces ahora colocamos las 7 yemas, vamos a colocar para batir, y por otro lado tenemos 220 gramos de azúcar
que lo vamos a dividir en dos partes, uno de 80 gramos y los otros que van a quedar son los 140 gramos. Como empezamos recién, entonces tenemos los 80 de azúcar para las yemas y los 140 gramos de azúcar para la clara. ¿Qué vamos a preparar entonces? El aparato bomba. Esta sería la segunda etapa del postre tiramisú. Vamos a colocar las yemas a batir y por otro lado vamos a preparar con 35 mililitros de agua y los 80 gramos de azúcar otro almíbar igual al anterior a 116, 120 grados, que se lo vamos a ir anexando lentamente sobre las yemas. Una vez que ya enfrió, es como un merengue italiano, pero de yemas, lo reservamos a un costado. Una vez que ya hicimos el aparato bomba, ahora vamos a hacer el merengue italiano. Ponemos las 7 claras y llevaremos otro almíbar que va a estar compuesto por 60 mililitros de agua y 140 gramos de azúcar. Siempre los mismos grados, entre 116 y 120 gramos. Repetimos la misma operación. Terminó un merengue. Perfecto, entonces tenemos acá las 3 etapas. El queso mascarpone, el aparato bomba y el merengue italiano. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es tomar el queso mascarpone y comenzar a agregarle el aparato bomba. Recetas de tiramisú, como te decía, hay muchas. En esta etapa vas a ver recetas que le agregan la yema con el azúcar sin necesidad de cocinarlas. Como le explicaba anteriormente, esto es muy peligroso por el tema de la salmonela. En otros casos, esta misma receta, con la misma cantidad de azúcar que le colocamos aquí con las yemas, podemos hacer un zamballón colocándolo a baño María, y una vez que llegamos a los 80 grados más o menos para garantizarnos de que estén cocidas y que no tenga ningún tipo de bacteria, se lo agregamos aquí. Entonces ahora lo vamos a colocar aquí adentro. Y una vez que ya lo mezclamos, lo incorporaremos al merengue italiano. Como les decía, hay muchas recetas, ninguna es la original. Le suelen colocar las claras batidas solamente, que eso también tiene problemas con salmonela, o en este caso un merengue italiano. Esta forma hace que sea mucho más aireada la preparación. Una vez que ya obtuvimos el preparado, que tiene esta consistencia, muy firme cuando agarre frío de la heladera, vamos a tomar el café expreso dulce, que ya está frío, los 50 mililitros de marsala, y lo vamos a empezar a preparar. Tenemos las masitas vainillas y comenzaremos colocando las primeras capas de masita. No más de 3 segundos. Si le gusta más embebido, un ratito más. Una vez que ya hicimos la primera capa de masitas vainilla, le vamos a colocar, y ustedes ven la consistencia que tiene esto, es mucho más sostenida que cualquier otro tiramisú. Esto se debe justamente a la preparación del aparato bomba y del merengue italiano. Sale mucho más aireado, mucho más liviano y con más cuerpo.
Pusimos la primera capa. Ahora lo que vamos a hacer es volver a colocar las masitas vainillas, pero estas las colocamos así, estas las pondremos en forma transversal para que no se desarme en el corte. Bueno, una vez que ya pusimos la capa transversal, pondremos la otra. Bueno, ahora vamos a dejar en el refrigerador que se enfríe el que es un poquito más grande y en un ratito nos vemos. Luego de un rato en frío, espolvoreamos con cacao. Hay mucha gente que lo que le gustan las cosas amargas lo suelen hacer también con una mezcla de café soluble. Si tenemos un soplete, le pasamos alrededor. Si no, pasamos un cuchillo. Y aquí tenemos nuestro tiramisú. Podemos cortar una porción. Bueno, espero que les haya gustado el postre. Les di todas las alternativas, las 5 tipos de formas de hacerlo, desde la más complicada a la más fácil. Muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan, las consultas, espero que me las hagan tanto en Instagram, en YouTube, en Facebook, en el grupo de Facebook que también tenemos, que es un grupo de pasteleros que también te pueden evacuar algunas dudas. Me encantan los mensajes de agradecimiento que me envían y los pedidos de recetas, que pronto vamos a ir cubriéndolo a medida que el tiempo lo permita. Espero que les haya gustado. Los espero en la próxima receta. Aquí la tenemos en versión en copa, en porción, en individual. En caso de que quieran hacerlo un poco más firme para el tema del moldeo, podemos agregarle 7 gramos de gelatina hidratado en 5 partes de agua, o sea en 35 mililitros de agua. Lo dejamos hidratar, lo colocamos al microondas o a baño María para diluirlo y lo agregamos en el momento en que estamos por colocar el merengue italiano sobre el preparado. Perfecto, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.